Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hacer un ejercicio por una de las variaciones del método simplex llamado método de dos fases para realizar o resolver un ejercicio de minimización. Este es un caso aplicado, es el siguiente. Una empresa de comida para animales tiene que elaborar alimento balanceado para perros con carbohidratos y proteínas que contenga como mínimo 10 y 24 unidades respectivamente. En un almacén vende paquetes de dos marcas, A y B. Los paquetes de la marca A tienen un costo de 5 euros y contienen una unidad de carbohidratos y 2 de proteínas, mientras que los paquetes de marca B tienen un costo de 6 euros y contienen una unidad de carbohidratos y 4 de proteínas. ¿Cuántos paquetes de cada marca tiene que comprar el encargado para elaborar el alimento balanceado con el mínimo costo? Al escuchar mínimo costo, de una vez sabemos que es un ejercicio de minimización. Así que construimos una tablita que nos ayude a contener mejor la información. Entonces tenemos la columna de los paquetes, de los carbohidratos, de las proteínas y de los costos, respectivamente con cada información. El paquete A, 1 de carbohidratos, 2 de proteínas, 5 de costo. El paquete B, 1 de carbohidratos, 4 de proteínas y 6 de costos. Y para carbohidratos y proteínas, 10 y 24 respectivamente. En este método entra una nueva función objetivo y en esta fase, que es R igual a 1 más A2. Ya en la primera fase pues vamos a resolver el problema auxiliar y es el paso 1, preparar las ecuaciones. Vamos a minimizar la R, que R es la suma de las variables artificiales, que sería A1 más A2. En este caso vamos a a cambiar de posición, vamos a pasarlo, estaban después del igual, ahorita vamos a pasarlo antes del igual. Entonces, como estaban sumando, pues pasan a restar. Entonces, R menos A1 menos A2 igual a 0. En este caso, está sujeto a la siguiente restricción, que es X1 más X2, como es mayor o igual, pues se le resta una variable de holgura y se le suma una variable artificial. En la primera restricción, pues sería S1 más menos S1 más A1 igual a 10. En la segunda restricción sería 2x1 más 4x2, se le resta una variable de holgura y sería S2 porque en la primera restricción pues ya estaba S1. Entonces sería menos S2 más 2 igual a 24. Ya en el paso 2 pues vamos a armar la tabla. Ay, no me deja ver esto. Vamos a armar la tabla. Que sería minimizar. Voy a desactivar un momentico la cámara porque no me deja ver. Bueno, sería minimizar R, no me deja visualizar la tabla. Entonces vamos a minimizar R igual a las variables artificiales. En este caso pues tomamos el ejercicio del paso 1 como expliqué anteriormente. Entonces para eso pues vamos a armar la tabla. En este caso pues vamos a hacer las variables básicas, que es R0, R1 y R2. Acá vamos a poner la columna de la R, que en este caso pues son esta, que sería R pues 1, la fila, entonces R sería 1, no hay aquí 1, entonces se pondría 0, X2 tampoco hay, entonces se pone 0, S1 tampoco hay, se pone 0, S2 tampoco hay. En este caso sí hay A1, que es menos A1, entonces se pone menos 1, A2 también, entonces se pone menos 1, en el A2 igual a 0, porque acá está 0, el resultado es 0. Entonces acá en la restricción sería X1, entonces en la fila de la R1, X1 pues se pone 1, más X2 pues se pone 1, menos S1, entonces se pone menos 1, S2 no hay, A1 sí hay, entonces se pone 1, A2 no hay, entonces se pone 0, igual a 10, igual a 10. Entonces en la siguiente restricción, en la R2, pues
La R no hay como tal, entonces 0, X1 sí hay, y entonces está el número 2, entonces se pone el 2, X2 también hay, se pone el coeficiente, que serían 4, y bueno, y así sucesivamente para armar la tabla. Y en el paso 3 pues vamos a reducir las variables artificiales, como vamos a volver los ceros a los, ¿qué? En los ceros, vamos a volver 0 a los menos 1, entonces de las columnas artificiales, entonces utilizamos como pivote los unos positivos, en este caso es la columna A1 y la columna A2, vamos a desaparecer como tal esa variable artificial. Entonces para ese caso pues de la tabla anterior pues escogemos los pivotes. Ya para eso pues para hacer la operación vamos a la fila R0 y le sumamos la fila R1 y la R2 y dando como resultado pues la siguiente tabla. En este caso pues la fila R0 pues sería esta y le suma la R1 y le suma la R2, entonces sería 1 más 0 pues sería 1. Entonces ya en la siguiente columnas pues sería sumar la fila de la columna el R0 más 1 más 2, entonces serían 3 y así sucesivamente con las otras. Armamos la tabla y el siguiente paso es identificar la fila y columna pivote. Para escoger la columna pivote debemos hallar el coeficiente más positivo de la fila R0. Entonces, este número, claramente sin tener en cuenta la columna de los resultados, este número más positivo es el 5, ya que tenemos 1, 3 y 5. Entonces es el 5. Esa va a ser la columna pivote. Para hallar la fila pivote debemos dividir los números de la columna BJ entre los números de la columna pivote, exceptuando la fila R0, ceros y negativos. Entonces tenemos que 10 entre 1, 10 y 24 entre 4, 6. Entre estos dos resultados escogemos el menor, es decir, el 6, y esta será la fila pivote. El número que queda entre la intersección de la columna y la fila es el 4. Este es el número pivote, que vamos a convertir a 1 en el siguiente paso. Para esto vamos a dividir toda esa fila R2 entre 4. ¿Por qué entre 4? Porque al dividirlo entre el mismo número, 4 entre 4 da 1. Y pues ya cumplimos con el objetivo. Sin embargo, se divide esto a la fila, entonces queda 0, 1 medio, 1, 0, menos 1 cuarto, 0, 1 cuarto y 6. Como siguiente paso, reducimos a ceros el resto de la columna pivote. Ya tenemos el 1, pero debemos pasar a ceros el resto de la columna. Para esto vamos a hacer las siguientes ecuaciones. R0, que es la primera que vamos a modificar, es igual a la fila R2, que es la del pivote, por el número contrario al número que queremos eliminar. Recordemos que el número que queremos eliminar es 5, allí está, entonces el número contrario es menos 5. Y esto se lo vamos a sumar a la misma fila que queremos modificar, a la fila R0. Lo mismo con la siguiente, cuando queremos modificar la fila R1, tomamos la fila pivote multiplicado por menos 1. ¿Por qué por menos 1? Porque allí tenemos un 1. Entonces, y al sumarle este 1 de nuevo, se va a eliminar. Entonces se le suma la misma fila que queremos modificar. Como en R0 miramos que sigue habiendo positivos, esta tabla ya es el resultado de las ecuaciones, pero sigue habiendo positivos en la R0, entonces vamos a repetir desde el paso 4, que es identificar la fila y columna pivote. En la primera fila, la R0, miramos cuál es el número mayor positivo, que es un medio. Entonces, ese va a ser la columna pivote.
Para hallar la fila pivote, se dividen los resultados entre los números que están en la columna pivote. No participa la primera, ni 0 ni negativos. Entonces 4 entre un medio 8 y 6 entre un medio 12. Entre estos dos dio menor 8. Esa es la fila que se escoge, la fila que está de color fucsia. La intersección entre estas dos, entre la fila y la columna, es un medio, el que está de color amarillo. Ese es el pivote. El paso 8 es convertir ese pivote en 1. Para eso dividimos a toda la fila R1 entre un medio. Entonces queda 0 entre un medio 0, un medio entre un medio 1, 0 entre un medio 0, menos 1 entre un medio menos 2, un cuarto entre un medio, 1 entre un medio 2, menos un cuarto entre un medio menos un medio y 4 entre un medio 8. Y el paso 9 es convertir a 0 el resto de la columna pivote. Arriba del 1 y abajo del 1 debe quedar 0. Para esto se hacen las ecuaciones que están ahí. Que se toma la fila para convertir a 0 la fila de R0. Se toma toda la fila de R1 y se multiplica por el contrario de un medio para que se eliminen. Entonces, por menos un medio más la fila R0, y para modificar la fila R2, entonces sería R1 menos un medio más la fila R2. Hola, pasamos a la fase 2, donde vamos a incorporar la función objetivo original. Como primer paso tenemos la preparación de la ecuación, que esta es la ecuación objetivo original. Entonces vamos a pasar todo lo que está al lado derecho de la igualdad al lado izquierdo. Quedaría z menos x sub 1 menos 6x sub 2, dando como igualdad 0. Vamos al paso 2, en donde vamos a armar la tabla. Ya tenemos pues nuestra función objetivo adecuada para esto. R1 y R2 quedan igual a como quedaron en la fase 1. Acá ya eliminamos las columnas A, las que habían acá. Esas ya las eliminamos, que son artificiales. Y lo único que vamos a hacer acá es colocar ya la función objetivo, que es la z. Entonces quedaría z, pues quedaría el 1, x1 quedaría pues menos 5, x2 quedaría menos 6, pues como solamente tiene hasta x2, entonces colocamos s1, s2, y así nos queda ya la armada la tabla. En el paso 3 vamos a reducir x1 y x2 para que sea factible. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a eliminar este menos 5 y este menos 6. Esto nos tiene que quedar en 0. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar por x1, por esta columna. Entonces cogemos este pivote. A toda esta fila vamos a hacer lo que hacíamos anteriormente, a toda esta fila. Bueno, R1, perdón, bueno, toda esta fila. R1 lo multiplicamos por 5, positivo porque la idea es eliminar ese 5. Le sumamos luego la fila R0 y pues eso es lo que nos tiene que dar. En este caso yo hice pues las dos de una vez para eliminar x menos 5 y el menos 6, como pueden ver acá. Acá ya está pues la multiplicación, y acá pues lo mismo, ¿no? Entonces sumamos todo esto y lo que nos dé, que es esto fue lo que nos dio, es lo que vamos a colocar en esta fila R1 acá. Entonces nos dio 1, 0, 0,
S1 pues menos 4, S2 menos 1/2 y 52. Finalmente, nuestra solución óptima de este ejercicio nos da que Z, que sería el costo, nos da un costo de 52. En X1 nos da que son 8 paquetes de marca A y en X2 nos da que son 2 paquetes de marca B. Espero les haya quedado claro este ejercicio. Fue un gusto.